El tema yo lo titularía Los errores en los que no debemos caer. Y no son los errores de el punto de vista de lo que, por ejemplo, como mandamientos, como los 10 mandamientos, por ejemplo. No errores doctrinales, sino que voy a compartir con ustedes 4 o 5 errores que son prácticos, cosas que van de la mano con nuestro vivir, que no por ello, obviamente, no están respaldadas en la palabra. Pero no voy a hacer un, un gran listado de pasajes ni versículos. Sin embargo, todo esto está, como les digo, respaldado en la palabra misma. Como introducción, para centrar nuestra mente, para empezar a dejar a un lado, ¿no es cierto?, esas preocupaciones que pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en este momento empecemos a centrar nuestra atención, una breve introducción acerca de Dios. Hay una tremenda diferencia entre existir y vivir. Los seres humanos podemos vivir la vida. Los seres vivos en general existen. Muchos de ellos ni saben que existen. Simplemente son parte de una cadena. Pero Dios le dio al hombre, al ser humano, la capacidad de discernir. Le dio una conciencia. Como dice su escritura, lo hizo a su imagen y semejanza. Los pajaritos, los peces, los animalitos en general existen, pero no tienen esa conciencia. Ellos no gozan de un tremendo privilegio que es ser una imagen visible de Dios, en el sentido de que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No que nosotros seamos dioses, sino que Él es Dios y nos hizo a su imagen y semejanza. Y parte de esa semejanza es justamente tener conciencia, ¿no es cierto?, de que vivimos, de que trascendemos. Con Dios podemos más que existir, entonces. Con Dios podemos vivir. Y no solamente vivir, sino trascender. Primer pensamiento que quiero compartir con ustedes. Segundo, entendemos que Dios no es un amuleto, no es algo, es alguien. Dios es un Dios vivo. No nos acercamos, no acudimos a Dios cuando lo necesitamos para algo específico, aunque a la luz de la palabra lo necesitamos cada día. Realmente en cada cosa lo necesitamos. Y muchas veces, a veces, sin pedirle a Dios su ayuda, su orientación, su dirección, igual Él, por amor, un Dios misericordioso, que somos frutos de la obra de sus manos, como dice la palabra, Él está ahí igualmente. Igual como humanamente los padres muchas veces están ahí apoyando al hijo, aunque el hijo no se los pidió. Quizá el hijo hasta les dijo, no me molesten, pero ahí están el papá, la mamá, atrás, a veces desde un punto ciego, haciendo lo posible porque esos hijos salgan adelante y tengan un mejor pasar en esta vida. Entendemos que en ese sentido Dios es un Dios vivo. Nos acerquemos o no, somos totalmente dependientes de Él. Pero como cristianos, nosotros tenemos conciencia de que Él no es un amuleto, no es algo, es alguien. Y ese alguien es nuestro creador, nuestro hacedor, es nuestro Dios. Y tenemos la necesidad de un tiempo y lugar, quizás no lugar físico, pero me refiero a ambiente, un lugar, un espacio y un tiempo en el que necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos escuchar su palabra, a veces su reprensión, a veces que nos dé ánimo con sus promesas, etcétera. No solo de pan vive el hombre, dice el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el Señor lo dijo, es porque es verdad. No es opcional comer espiritualmente de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es algo opcional, es una necesidad imperiosa. Voy a compartir
dos pensamientos más para ir formando nuestra, nuestra mente para el mensaje que está orientado, ¿no es cierto?, a lo que les comentaba de los errores que no debemos cometer, centrado obviamente en la persona de Dios, en su palabra. Fíjese este pensamiento. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que dejamos a Dios hacer en nosotros. Si nosotros nos enfocamos en lo que nosotros queremos hacer, humanamente, espiritualmente, etcétera, nos vamos a frustrar. Muchas veces vamos a fallar. Muchas veces no vamos a cumplir con las expectativas, con las metas. Pero entender de que Dios está obrando en nosotros nos va a sorprender al punto de a veces sorprendernos con las cosas que podemos llegar a lograr. Un cambio de mentalidad distinto. Y esto a lo que la palabra empieza a llamarle frutos. Nosotros trabajamos, nosotros creamos las condiciones adecuadas, nosotros le damos acceso a Dios a nuestra vida para que Él obre en nosotros y los frutos van a fluir, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Enfocarnos en que nosotros tenemos que solamente ser material dispuesto para el Señor. Nosotros solamente tenemos que siempre, ¿no es cierto?, tener ese lugar, ese espacio, esa conciencia de la necesidad de Dios en nuestra vida, de que Él es un Dios vivo, no un amuleto, de que no solamente podemos existir, sino que podemos vivir y trascender esta vida, siempre ser, en pocas palabras, material dispuesto para el Señor, para la obra de Dios, para la palabra de Dios. Y por último, hermanos, mire este pensamiento. Dios nos revela su voluntad. Dios se da a conocer. Dios nos muestra quién es Él. Dios nos habla de quiénes somos nosotros. Nos habla de un propósito eterno. Nos habla de una vida temporal o terrenal, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ¿qué vemos ahí? La expectativa o el deseo de Dios de que Él quiere que nosotros comprendamos, quiere que nosotros seamos conocedores, conocedores de lo que les acabo de mencionar, su voluntad, sus planes, tanto las cosas terrenales, temporales, como las eternas, espiritualmente hablando. Dios tiene intencionalmente un deseo de que nosotros comprendamos. De ahí la expectativa, porque no habría sentido en que Él revelara su voluntad, en que Él nos revelara grandes misterios, nos revelara promesas, nos revelara cosas que son invisibles a los ojos humanos o a la comprensión de la ciencia humana. Si Dios nos revela en su palabra tanto su voluntad como sus planes, como sus promesas, etcétera, es porque hay una expectativa intencional de Dios en que nosotros conozcamos esa voluntad. Y eso va totalmente sincronizado con el hecho de que necesitamos, necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrirnos de las palabras que salen de la boca de Dios, comprender, conocer lo que está en la mente y el corazón de Dios. Es una necesidad. Las personas que viven ajenas a esto existen, viven el día a día, le temen al mañana, o quizá les da lo mismo, no hay una expectativa que trasciende. La invitación es a más que solo existir, a vivir esta vida y vivirla para trascender más allá de la misma. Por último, si el deseo de Dios es que conozcamos su revelación, por eso la da a conocer, es porque hay una expectativa también de que nosotros seamos practicantes en ella, de que nosotros vivamos en ella, lo que entendemos como obedecerla, lo que entendemos como eh, hacer conforme a la voluntad de Dios, incluye compartirla con otros, porque es imposible, y subrayo la palabra imposible, que los que gustaron de la benignidad del Señor, los que gustaron de conocer al Señor, les dé lo mismo que otros la conozcan. Cuando a uno le pasa algo muy bueno, uno lo comparte.
y sobre todo con los seres que aman, con los seres que quiere. Le decimos, ¿no es cierto?, en el idioma terrenal, nosotros, es bueno el dato. Hoy está bueno el dato, gracias por el dato. De repente dan datos de una picada. Ah, vas para tal parte, oye, en tal parte hay un lugar bueno para comer, o este lugar es bueno para alojar, o qué sé yo, son datos buenos. Y uno le comparte, bueno, compañero de trabajo, le voy a dar este dato, ya que va para allá, o va a hacer esto. Con mayor razón, una amistad, un familiar. Entonces, ¿qué mejor dato de que hay un Dios vivo y de que hay una esperanza y promesa de vida eterna? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, la revelación de Dios nos obliga a entender el deseo de Dios de que la conozcamos y la pongamos por obra. Bueno, ahí madurando un poco lo que es su concentración, lo que fue centrar su mente en las cosas de Dios, estos primeros 10 minutos, vamos a dejar esta segunda parte para el mensaje de fondo, que tiene relación con los errores que podemos cometer. Y son errores, como le decía yo, de sabiduría de nuestra vida. Y no hay uno, deben haber muchos versículos que respaldan cada una de estas ideas que yo voy a compartir con ustedes. Y mire, el primer error, pensar en la opcionalidad, o sea, de que es opcional, pensar en la opcionalidad de servir al Señor. Pensar que yo tengo la opción de servir o no al Señor, como si fuera una opción. El primer error. Esto obviamente podría ser un error para las personas que caminan sin aún conocer a Dios y dicen, no, yo estoy bien. A veces hay pacientes terminales que se sienten súper bien, hermano. En fin, volviendo al tema, pensar en la opcionalidad de servir al Señor. Servir al Señor no es opcional, es la necesidad más grande que tenemos como seres humanos. Tanto los que aún no conocen al Señor, tanto los que aún no caminan en Cristo, como los que ya caminan en Cristo. Servir al Señor es una necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos dar frutos. Siempre hay otra etapa, siempre hay otra etapa. No me voy a desgastar con ejemplos terrenales para no extender el mensaje, me voy a centrar solamente en ejemplos espirituales. Por ejemplo, cuando una persona conoce el Evangelio de Salvación, decide obedecerlo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es lo mejor que puede hacer en su vida. Pero ya obedecido el Evangelio, toma la decisión de crecer, de desarrollarse en esa decisión que tomó. Y cuando ya se desarrolló en algo, quiere desarrollarse en otra cosa que también complemente su vida espiritual y que cada vez lo acerque más a Dios, que cada vez, ¿no es cierto?, lo haga madurar más en este caminar, que como dicen las promociones, es por tiempo limitado. Se acaba. O sea, tenemos un tiempo limitado. Y pensar eh, de que servir al Señor es opcional es no entender de que es por tiempo limitado. Y aquí un versículo que voy a mencionar. Juan capítulo 5, perdón, 15, versículo 5, eh, tiene relación con lo que conocemos como la vid verdadera. Jesús hablando desde el versículo 1, ¿no es cierto?, hasta el versículo 11, nos habla de la vid verdadera. Él siendo la vid, nosotros los pámpanos. Y quiero rescatar específicamente el versículo 5. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado del Señor, es decir, yo voy a vivir mi vida a mi manera. ¿Es respetable? Sí, es respetable. Tiene esta lógica. ¿Cuál es el problema? Que si usted no vive sirviendo al Señor, si usted no vive bajo la cobertura del Señor, no va a dar ningún fruto. Por mucha lógica, por mucho sentido que pueda tener psicológico, o que sí, es su decisión, perfecto.
Aquí entendemos, nadie está obligado. La salvación no es algo que se impone. Nadie de los que está aquí que tomó la decisión de ser cristiano lo obligaron. Al contrario, rogó por ser cristiano, pidió ser cristiano, necesitó dar un paso que solo no podía para ser cristiano. Entonces, entendemos que apartados del Señor, como dicen algunos, por ejemplo, no, yo soy cristiano a mi manera, o yo creo en Dios a mi manera, perfecto. ¿Cuál es el problema? No va a dar ningún fruto, ni uno. Aquí la palabra, ponga atención a esto, no dice que va a ser más difícil, que va a ser más complicado o que va a dar menos frutos. No, dice que no va a dar frutos. Repito la última parte del versículo 5. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero anteriormente, en el mismo versículo dice que con Él vamos a poder dar mucho fruto. Y sin Él, nada, nada podemos hacer. Entonces, primer error para alguien que aún no es cristiano, y con mayor razón quizá alguien por ahí cristiano, pensar en la opcionalidad de servir al Señor. Para los que ya son cristianos y tomaron la decisión de caminar en el Señor, la palabra Señor significa amo o dueño. Entonces nosotros, los cristianos, aceptamos a Jesús como nuestro amo o dueño. Y nosotros quedamos en la condición de siervos, de sirvientes, de esclavos, etc. Y tiene un propósito, y es vivir eternamente en el lugar más extraordinario que podríamos llegar a estar. Un lugar que es indescriptible con palabras humanas. Imagínense lo extraordinario que es ese lugar, que para que estuviéramos ahí, el Señor Jesús no tuvo ni un problema en venir a este mundo y primero tomar forma humana, siendo Dios, siendo adorado, rodeado de ángeles, en un lugar extraordinario que no podemos comprender. Él vino a este mundo y vivió una vida humana muy humilde, sin ningún lujo, sin ninguna pomposidad. Vivió una vida de servicio. Entonces, cuando el Señor exige que le sirvamos, primero, no pide nada que Él no haya hecho primero, al punto de dar la vida por nosotros. Entonces, tan extraordinario es ese lugar al que podemos llegar si somos siervos fieles del Señor, que el precio para que llegáramos a ese lugar fue que Cristo muriera en una cruz, después de ser torturado, etc. Imagínense, Él pagó nuestro acceso al cielo con una muerte santa. Porque no solamente vino a morir este mundo, como muchos dicen, Él vino a morir, no, eso es la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad es mentira. Él vino a hacer la voluntad de Dios y a morir por los pecados del mundo. Esa es la respuesta completa. Si Cristo no hubiera hecho la voluntad de Dios, la sangre derramada en ese madero no hubiera sido santa ni agradable a Dios y no hubiera servido para nada. Entonces, lo primero que hizo el Señor fue vivir la vida dejándola como ejemplo, como dice en su carta el apóstol Pedro, para seguir esas pisadas. Jesús no nos exige nada que Él no haya hecho primero, nada. Y la necesidad de que Él viniera a morir fue para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar al cielo. O sea, no vino a morir por Él, vino por nosotros. Entonces, pensar en la opcionalidad de servir al Señor es una mentira. Podemos elegir servir o no al Señor, eso sí, totalmente de acuerdo con cualquier persona en eso. Podemos elegir servir o no al Señor. Pero si queremos un día llegar donde está Él, tenemos una necesidad imperiosa de servirle. Porque apartados de Él
de su cuerpo que es la iglesia, apartado de este contacto diario en oración, en su palabra, en meditación, tener contacto con lo espiritual, apartados de Él en pocas palabras, nada podemos hacer. Vamos a llegar a Dios con las manos completamente vacías. Primer error. Segundo, fíjese, pensar que ya fue suficiente lo que ya ha hecho. Pensar que el tiempo que pude haber trabajado en la obra, el tiempo que pude haber caminado en la obra, el tiempo que pude haber enseñado a otros, etcétera. Piensa en cualquier servicio. Pensar en que ya fue suficiente. O sea, ya, no, yo ya con las personas que evangelicé o con el trabajo que hice en la iglesia ya, o simplemente para Dios, porque la iglesia es solamente un lugar donde servimos a Dios. Nosotros vivimos una vida de servicio a Dios y eso es dentro, fuera de la iglesia igual. Pensar que ya hicimos suficiente, otra mentira más, otra mentira más. ¿Por qué? Porque simplemente, ni aunque usted viva dos veces lo que vive en este mundo, va a ser merecedor de lo que Dios tiene para usted si usted se esfuerza en serle fiel. O sea, en la antigüedad las personas pasaban los 900 años, 800 años. Dios después le acortó la edad a no más de 120 años. Y eso está dicho hace miles de años. Y la ciencia moderna ha demostrado de que 120 años es la edad límite. Bueno, palabras de Dios, que son eternas y permanecen para siempre. Si nuestra vida es limitada y nada de lo que hagamos nos hace merecedor del premio que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque ese regalo que Dios nos tiene costó la sangre de su Hijo divino derramada en la cruz, hermano. Entonces, no es lo que nosotros hacemos o podemos hacer. Todo lo que nosotros hagamos, vivamos poco o mucho en este mundo, con poca o mucha salud, con poco o mucho tiempo, da lo mismo. Todo el esfuerzo que usted haga en esta vida, no importa lo que viva o cómo viva, todo el esfuerzo que usted haga en esta vida no va a ser suficiente para recibir ese galardón, ese regalo que Dios tiene para usted. Por eso la Biblia dice que no es por obras, es por fe. Y una persona que ya piensa que hizo lo suficiente es para cuestionarse cómo está esa fe. Porque si la vida eterna es por fe, la fe nos lleva a vivir, la fe nos lleva a obrar, etcétera. Esa fe que un día se acaba. Porque cuando estemos frente a frente con Dios, se acabó la fe. Ahí está Dios. Ahí está su promesa de vida eterna o perdición eterna. Ambas son promesas. Cada palabra de verdad que sale de la boca de Dios es una promesa. Y la promesa que nosotros queremos recibir como cristianos es la de vida eterna. Entonces, nunca lleguemos a pensar, y si alguna vez pasa por nuestra mente eso, reaccionemos inmediatamente, de que nunca jamás vamos a ser capaces de hacer lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio. Por ejemplo, por ejemplo, Cristo vivió una vida que agradó a Dios y murió en aquella cruz para darnos un regalo. Pero no es un regalo forzado. Él nos invita a seguirle. Tomad mi yugo, dice, aprended de mí, donde esté. Ponga atención a esto, una promesa hermosa. Juan 12:26, si no me equivoco. Donde esté mi servidor, perdón, donde yo esté, ahí estará mi servidor. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Dónde está el Señor? En el cielo. ¿Dónde mora eternamente Dios? En el cielo. ¿Y qué promete Él? Donde yo esté, va a estar mi servidor. Todos quieren llegar al cielo. Todos quieren llegar al cielo. A mí no me vengan con mentiras de los ateos, los agnósticos, todos quieren llegar al cielo. Si todos quieren estar bien aquí en este mundo terrenal, con mayor razón quieren estar bien en el eterno. Es lógica nomás. Entonces, si todos queremos llegar al cielo, todos deberíamos querer ser servidor del Señor. O si no, no se explica, ¿no es cierto? No se explica.
Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos nosotros, porque nuestra vida no alcanza para hacer lo necesario para ganarnos el cielo, aunque vivamos 1000 años. Y hace rato que no pasamos los 100 años en promedio, ya 70 años, hace poco más en la edad promedio. Fíjese, aquí acabo de buscar el versículo, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Usted qué opina de que alguien diga, Señor, ya te serví? O sea, ya estoy viejo, estoy cansado, me aburrí. Y va a llegar delante del Señor y el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Yo también, posiblemente el Señor nos diga, yo estaba aburrido también, pues, quería puro venirme para acá, para el cielo, y no llevaba ni el primer año de ministerio, estaba aburrido. De hecho, ¿se acuerdan los que estudian más la escritura? Yo creo que están recordando esa parte cuando el Señor dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? O sea, el Señor estaba aburrido hace rato. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Le dijo el Señor. Y está registrado en la palabra. Muchas veces el Señor se aburrió, pero para él había algo más importante que estar entretenido. Y era abrirnos una puerta de salvación, darnos un acceso real al cielo, el día en que seamos juzgados. Porque si Él no hubiera hecho el ministerio, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, esa puerta no existiría. ¿Usted entiende eso? No existiría. Pensar que ya hicimos lo suficiente, entonces Jesús perfectamente pudo haber dicho antes de tiempo, ¿sabes? Ya hice suficiente, me voy, me voy. Y entendemos lo que hizo Jesús. Vivió una vida de servicio para que, primero, para agradar a Dios y segundo, dejarnos ejemplo. Porque si Él es el maestro y nosotros los discípulos, nosotros imitamos al maestro, imitamos al maestro. Y eso es lo que dice Pedro, siguiendo las pisadas de Él, ese ejemplo. Mire otro ejemplo, otro ejemplo que tengo de errores que se pueden cometer. Vivir a través de los demás. ¿Cuál es el problema? Los frutos son intransferibles. Los frutos que genere el hermano X o la hermana X en su vida de servicio a Dios, yo no me voy a poder apropiar de esos frutos. Yo estoy seguro que ni siquiera voy a poderle decir al Señor, oiga, pero si estas 10 personas se bautizaron porque yo la evangelicé y los frutos de Él me pertenecen, aunque sea una comisión, como pensamos humanamente. Una comisión, algo de los frutos de ellos me toca a mí porque ellos no serían cristianos si yo no lo hubiera evangelizado, si no hubiera dedicado ese tiempo, ese esfuerzo, esa paciencia y previa preparación para poderle enseñar. Escucha, algo tiene que ser. No, no. Pablo dice que cuidado, cuidado porque podemos terminar no siendo salvos habiendo llevado a muchos a la salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, sin descuidar nuestra salvación, tenemos que procurar que otros también la alcancen. Perfecto, perfecto. Pero él mismo dice, no quiero haber sido el proclamador del mensaje de salvación y que cuando yo llegué ante la presencia de Dios no haberlo agradado. O sea, él se preocupaba de eso, con mayor razón, un cristiano. No podemos vivir a través de los demás, a veces criticando, lo cual desanima, porque nosotros tenemos que motivar, ¿no es cierto? A veces incluso condenando. Ocurre quizás un hermano se ausentó de la membresía por años y a veces en vez de recibirlo con gozo, le dicen, por ejemplo, son ejemplos, menos mal que apareciste. Eso desanima, o sea, oh, mejor no vengo. Claro, o sea, si tanto tiempo estuve sin ver y no me viste, ¿cuántas veces me fuiste a buscar a la casa para animarme? ¿Cuántas veces me llamaste para que viniera? ¿Qué sabes tú? La depresión, el problema por el que pasó el hermano, si no te preocupaste de él cuando estuvo ausente, por lo menos no lo desanimes cuando aparece.
Son ejemplos, hermano. Pero ¿sabe qué es lo triste? Son ejemplos reales. Yo lo he visto. Entonces, en pocas palabras, nosotros vivimos nuestra vida y vamos a dar cuenta por nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra. Cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Eso es lo que enseña Pablo. Mientras estaba en el cuerpo, va a tener que dar cuenta un día por todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora es la oportunidad de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, para que cuando llegue ese momento no tengamos de qué arrepentirnos. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. Mire, este ejemplo, cuarto ejemplo de error que tenemos que evitar. Como humanos, no estamos exentos de equivocarnos. Equivocarnos, cometer un error de alguno de los que he comentado, del que voy a comentar ahora, hermano, es una opción. Cometer un error, hermano, espiritualmente es una opción. Pero corregirlo es obligatorio. Ese es el punto. Corregirlo es obligatorio. Fíjese este ejemplo. Vivimos preocupados por los que no reciben al Señor, por los que no aceptan al Señor, por los que rechazan al Señor. Y está bien, porque nosotros no podemos ser indolentes, ¿no es cierto?, a los que van a sufrir una perdición eterna. No podemos ser indiferentes. Fíjese usted, hermano, que tanta asociación de animalitos y tanta cosa, hasta multas y penas de cárcel contra el maltrato animal. Y está bien, son seres que sienten, que sufren, bien, bien. Pero de repente somos indiferentes a las cosas más importantes, ¿no? Como parodia, de repente, no sé, po, hay más énfasis en el maltrato animal que en el maltrato humano. Y nosotros como espirituales, como con visión espiritual, ¿no es cierto? Con mayor razón. Si nos dolemos a veces del dolor de un animalito, de un maltrato humano, con mayor razón nos tenemos que doler de alguien que se va a perder eternamente, de que va a ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Y nosotros a veces vivimos preocupados, sufrimos, sufrimos por nuestros seres queridos, familia o amigos, que le hemos hablado del Señor, pero que no responden de una manera positiva para también ellos recibir esa promesa que Dios ha dado. Sufrimos también por los que, habiendo dado el paso, desertan, retroceden y no perseveran, porque tampoco van a ser salvos si no perseveran. Eso ya es materia pasada, ¿no es cierto? Apartados de mí, nada podéis hacer. Bien. Entonces, sufrimos, hermanos, preocupados por las personas que amamos, que queremos, y no aceptan al Señor, o habiéndolo aceptado, no perseveran para recibir la promesa. Vivimos sufriendo eso, vivimos preocupados de eso, al punto que a veces nosotros no estamos disfrutando el ser cristiano, no estamos disfrutando, ¿no es cierto?, de que nosotros sí estamos empeñados en hacer la voluntad de Dios, en esforzarnos, no significa que no vamos a cometer errores, pero que corregirlos va a ser una prioridad. Y a veces caemos en el error, y esto es un error, de que no disfrutamos la vida cristiana por estar tristes por los que no quieren tomarla. Esto es un poco como dar vuelta a la anterior. No podemos vivir a través de los demás para bien, pero tampoco deberíamos hacerlo para mal. Uno dice, como cristianos, si nos esforzamos en ser fiel a Dios, tenemos la promesa de vida eterna. Y eso nos debería llenar de gozo, de felicidad, de tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero de verdad, en nuestra calidad humana, sufrimos a veces, porque ese amigo que amamos con el corazón, que es hermano, que ese vecino que, pucha, es buena persona, pero no quiere seguir al Señor, familia, amistades, sufrimos porque habiendo trabajado con esas personas, habiéndole hablado a esas personas, incluso quizás algunas de ellas habiendo participado en el pueblo espiritual de Dios,
en la membresía espiritual, en el cuerpo, ¿no es cierto? Habiendo participado un tiempo, después se alejan y no nos acordamos con tristeza, nos duele y eso está bien. Pero a veces uno piensa que es injusto, es hasta injusto, porque a veces nos enfrascamos y nos enfocamos en que este o este otro no se va a salvar y unos ora, incluso tratan de torcerle la mano al destino, no sé, exigiéndole a Dios que lo salve, diciendo, Señor, yo no voy a dejar de orar por esta persona hasta que usted la salve. No, está mal. Dios nos dio la libertad de decisión. Él nos hizo su imagen y semejanza. Como decía al principio, somos las únicas criaturas en este mundo que tenemos discernimiento, que tenemos conciencia, que podemos decir sí o no. Podemos decirle sí o no al Señor para la vida eterna, podemos decirle sí o no al Señor para la perdición eterna. Pero, mire, a veces es inevitable, va mucho en el carácter, la persona, la personalidad, mucho. Hay, de verdad, todos estos son ejemplos de cosas que yo he visto en la iglesia a la luz de la escritura, etcétera. Si, por ejemplo, hay una mamita que su hijo no se arrepintió, y esa mamita siempre está triste porque su hijo o se bautizó y no perseveró en el camino, o simplemente ni siquiera le interesó obedecer el evangelio. Y esa mamita queda pegada en eso, en mi hijo no se va a salvar. O al revés, puede ser un hijo que la mamá se alejó y que está apartada y no se va a salvar. Y uno sufre. Yo, yo soy, sí, yo he sufrido eso y estoy seguro que ustedes también, por más de alguien. Es algo que pasa, pero tenemos que entregar eso en la voluntad de Dios. Nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo, tenemos derecho a disfrutar la vida cristiana, a gozarnos en tener la promesa más grande que podemos recibir en este mundo, la de la vida eterna. Y aún así, entendiendo que no siempre controlamos nuestras emociones, no siempre, pues somos humanos. Mire, con esto me voy a despedir. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Si a veces no es muy opcional, si el corazón, como se dice, ¿no es cierto? No lo mandamos a eso. No se manda, no se manda. Las emociones a veces son nomás. Pero aunque suframos a veces, quizás en ese sentido, fíjese lo que nos dice las palabras. Aunque suframos en este mundo por cosas que nos afectan, ya sea porque un ser querido, un ser amado, eh, no se acerca al Señor o no perseveró, o por cualquier cosa que nos pasó terrenalmente, que nos asaltaron, que nos atropellaron, que chuta, tantas cosas malas que si este mundo es un mundo de tragedias, pues, hermano, un mundo contaminado por el pecado, las consecuencias son terribles, no podemos, a veces pensamos que estamos en el cielo, no, en el cielo, allá mora la justicia, aquí en el mundo mora la injusticia, estamos en el mundo. La iglesia está en el mundo y no el mundo es la iglesia, así que tengamos eso siempre claro. Un día la iglesia no va a estar en el mundo, va a estar en el cielo. Y ahí va a ser como nosotros queremos, pero ahora es como es. Estamos en un mundo perverso, dice la escritura, usted puede verlo. El apóstol Pablo declara un mundo perverso, un mundo malo, y nosotros tenemos que resplandecer como luminares. Ahí está en Filipenses, como luminares en este mundo, en un mundo malo, oscuro. Nosotros tenemos que brillar. Yo le deseo a cada hermano, a cada hermana de este mundo que no sufra, que disfrute su vida en Cristo. Y cuando toque sufrir, mire, mire la promesa del Señor aquí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios va a secar sus lágrimas, así como el papá o la mamá a veces le seca las lágrimas a su hijo, a su hija, porque se cayó, porque le hicieron bullying, qué sé yo. Y con ese abrazo, el niño se olvida de que se cayó, de que se rieron de él, se olvida de todo, porque ahí lo está abrazando el papá, la mamá. Así un día Dios va a abrazarnos y va a secar toda lágrima de nuestros ojos.
y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Se imagina un mundo así? Difícil. Sí, el cielo, en el cielo. Un día este mundo se acaba. Pero mientras estamos en este mundo estamos definiendo si vamos a estar o no en el cielo. Y va a llegar ese día en que Dios, a los que le sirvieron, a los que respondieron con gratitud a su muerte en la cruz, los va a tomar, los va a abrazar, les va a secar las lágrimas de sus ojos y se va a eliminar toda dolencia en el corazón, todo llanto, todo clamor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad. Entonces, hermano, si de repente la penita nos consume, pensemos en que Dios tiene algo para nosotros. Y si no es en este mundo, va a ser en el que viene. Si no es en lo temporal, va a ser en lo eterno, hermano. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.